Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Gusto saludarles otra vez y tenerlos aquí en la clase de programación con componentes web. Vamos a seguir con lo que es los contenedores de JB, pero antes de eso, como primera grabación, les voy a hacer un repaso de lo que era el contenedor a través del ejercicio que hicimos en la clase pasada, porque me imagino que a lo mejor más de alguno haya tenido alguna duda, independiente que haya visto el video de la clase. Entonces vamos a compartir el NetBeans ahora y para que justamente vean paso a paso dónde ustedes pueden trabajar. Vamos a llamar el proyecto, entonces yo llego, pincho en NetBeans, le digo Open Project, busco dónde quedó grabado el proyecto de ustedes, en este caso ustedes la sección 236, ahí está, ese es el ejemplo, ahí está el ejemplo. Siempre el triángulo del que manda, ese es el proyecto JEE. Le pongo Open Project y cuando ustedes abren el proyecto de JB, este en realidad debe haber sido proyecto de JB, Stateless, ¿ya? Sin estado. Entonces, él atrae automáticamente los dos módulos. Cuando ustedes pinchan ahí donde dice Java EE módulo, pincho ahí, le digo doble clic ahí y doble clic acá y automáticamente me crea los dos, ¿cómo se llama? Perdón, mejor dicho, me muestra los dos módulos. El módulo WAR y el módulo JB, el que manda, repito, es el proyecto Enterprise Edition, ¿ya? Este es el que manda, este es el papi, es el que manda, ¿ya? Y me separa los dos proyectos. El primer proyecto que me separa es el Word donde está todo lo que es mi programación Java Web que nosotros hemos trabajado, que es donde están los JCP y los servers. Les recuerdo, eso no tiene ningún cambio con lo anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que el proyecto Enterprise, el Enterprise te crea un módulo EJB, donde yo puedo poner toda mi lógica de negocio. Cuando yo hablo de lógica de negocio, me refiero a lo que es eh, a lo que son los procesos que va a hacer mi aplicación, es decir, todas las acciones que va a hacer, por ejemplo, la validación de un usuario, por ejemplo, el una remuneración, calcular un stock, actualizar un stock, todo lo que es la lógica de negocio, en el fondo libera al server de todo eso. Ya el server no tiene la misión de hacer eso. ¿Qué es lo que hace el server? El server se comunica con el módulo de JB para buscar todas las acciones que él quisiera hacer, que sé yo, sumar dos números, validar un usuario, etcétera. Ese es el objetivo de los módulos JB, separar lo que es la lógica de negocio del server. Ya el server no hace nada de eso, simplemente ¿qué es lo que hace? El server recibe los datos y ¿qué hace? Oye, le pide ayuda al módulo de JB. ¿Qué es el módulo de JB? Es un contenedor, ya que crea, cuando tú creas que crea una sesión que puede ser de tres tipos distintos. La sesión stateless, sin estado, que es la típica, que es para cuando tú llegas, tú qué pasa, estás usando una aplicación determinada en la web, llega a la cierres y se murió la aplicación. No hay ningún problema en ese aspecto. ¿Cuál es la stateful? Es cuando tú necesitas que la sesión viva más tiempo. Por ejemplo, cuando tú te estás en algún portal, por ejemplo en retail, y estás haciendo un famoso carrito de compra, la función stateful tiene esa función de que la sesión necesita que tiene que estar activa por el efecto que la persona puede estar haciendo una compra un poquito duradera en el tiempo y yo no debo cerrar la sesión, ¿ya? Porque si cierro la sesión, ¿qué pasa? La compra se muere, ¿ya? Y la otra tipo de sesión es la singleton, que es la que vamos a ver un ejemplo hoy día, que es la que cuando tú puedes permitir que la misma aplicación pueda estar siendo vista o usada por distintos usuarios. ¿Ya? Esos son los ejemplos perdón, esos son los tipos de sesiones que te puede crear la sesión. Eso bien, hasta el momento nosotros estamos trabajando solamente con sesiones PIN. En la siguiente unidad, la unidad 3, vamos a crear sesión for Entity Class, que son orientados más que nada para trabajarlos con base de datos, ¿ya? Inicialmente.
Cuando nosotros creamos una sesión bin, tenemos que crearlo dentro de un packet. Es obligación crear las sesiones dentro de un packet. ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí, el server que tenemos acá no tiene ninguna operación, nada, no tiene nada, no está limpiecito el server en este sentido. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo el server? Se comunicó con el contenedor. Cuando yo creo una sesión bin, ya en este caso creamos una sesión stateless, ya, él me crea una clase y me crea una interfaz. Las voy a mostrar aquí. La clase es esta que está aquí, igual que una clase común y corriente, y la otra sesión bin local es una interfaz. ¿Qué es una interfaz? No es una clase, tiene extensión Java igual que la clase, pero es una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Es donde yo declaro todos y cada uno de los métodos que va a tener o los métodos de negocio que va a tener o que debo implementar en mi sesión. Por ejemplo, en el ejercicio que hicimos en la clase pasada, declaramos un método llamado sumar. ¿Qué es función cumplida? Aquí lo declaramos, solo lo declaramos, pero en la clase, en la sesión bin, como la clase, si ustedes se fijan, dice publish class sesión bin, implement sesión bin, está obligado a implementar el método. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que, ¿sabe qué? Esta clase va a implementar todos los métodos que yo voy a declarar en mi interfaz. En este caso declaré un método y ese método lo estoy implementando aquí. Ya voy a mover otro ejemplo. Y cada vez que yo implemento un método, él crea automáticamente lo que se llama una anotación. Ese gato, perdón, no, es una arroba, perdón, eso indica que es una anotación. ¿Qué significa? Esto es una sobreescritura. Estoy sobreescribiendo o implementando el método que está declarado aquí en la interfaz. ¿Y qué es lo que hacía este método? Era un método tipo integer, clase integer, que está recibiendo dos valores y está retornando simplemente la suma de ellos. ¿Ya? Y esta tipo sesión bin es de tipo stateless sin estado, que va a durar mientras yo la esté usando, la cierro y la sesión muere sin ningún problema. Y eso él te crea lo que se llama la anotación @stateless, que te está indicando que este tipo de sesión es de tipo, esta sesión bin es de tipo stateless. En el ejemplo que vamos a hacer ahora en el siguiente video, se van a dar cuenta ustedes que esto me va a crear @singleton. Y van a ver el ejemplo que vamos a trabajar después, pero en la otra sesión. Hecho eso, cuando yo ya creé creé mi sesión bin, que en este caso de tipo stateless, ¿ya? Yo puedo ya establecer una comunicación entre el server y el contenedor JB. Importante, debo crear una sesión por cada tipo de sesión que quiero crear. Por ejemplo, si yo quiero crear ahora aquí, dentro de mis servicios, crear una sesión de tipo singleton, debo crear una nueva sesión de tipo singleton. Si quiero una stateful, debo crear una nueva sesión de tipo stateful. Es decir, es, es una sesión por cada tipo de sesión que yo quiera crear. No puedo crear una sesión con los tres tipos indicados, ¿no? Ya no te lo permite el contenedor, es una sesión, ¿ya? Eso lo decían ustedes. Y lo otro importante, el nombre del packet, ustedes van a encontrar que en video hay profesores que ponen el nombre al packet, le ponen servicio, otros le ponen session, otros le ponen mybean, da lo mismo. Pero ¿qué es lo que casi la mayoría de los docentes le ponen servicio a esto? ¿Por qué? Porque en el fondo es un servicio. Es un servicio que te está... Es un servicio que te está prestando el contenedor EJB. Ya, aquí tenemos cómo comunicamos esto, una vez que hicimos todo esto, cómo comunicamos esto, cómo se crea una sesión bin, ya los vimos en la clase pasada, aquí botón derecho, está en el video, le pongo new y creo una sesión bin. ¿Ya? Aquí voy a crear y aquí me pregunta qué tipo de sesión para que ustedes más o menos lo manejen. Ya, obviamente me está obligando que sea dentro de un paquete. Voy a cancelar ahí, pues entonces no estoy haciendo nada. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante tienen que considerar? ¿Cómo yo comunico el server con la sesión bin? Eso se hace a través de una inserción de un método bin. ¿Qué es lo que hago aquí? Pincho aquí, le digo botón derecho, le digo insert code y me voy acá
a la opción que dice aquí, dice Call Enterprise Bin, y al pinchar eso selecciono lo que se llama el poroto, o lo que dice don Felipe, que es el granito café, el granito café que es de color café igualmente ya, y yo inserto, y con eso automáticamente el que me crea un objeto, una instancia hacia mi contenedor EJB. Y después, ¿qué pasa? Yo con esa instancia puedo llamar todos los métodos que yo he creado en mi sesión BIM. Lo último dentro de esto, antes de dar el siguiente ejemplo, lo último, para cuando yo ejecute un proyecto, siempre hay que hacerle un deploy. Antes de hacerle un run aquí con el botón verde, hay que hacer un deploy. ¿Qué función cumple el deploy? El deploy me prepara al servidor para que justamente el proyecto sea recibido sin ningún problema y se ejecute sin ningún problema. Una vez que hago el deploy, cuando hago deploy aquí, pongo botón derecho, le digo deploy. ¿Qué es lo que hace él? Aquí en el output, ¿cómo se llama? Me manda un mensaje, y me manda un mensaje en color verde que ya el deploy fue ejecutado en forma correcta. Si ustedes se fijan aquí Profe, abajito donde dice al tiro, ejemplo, dice que está ejecutando el deploy para todos los efectos y me tiene que mandar un mensaje. Dime Felipe. ¿qué le había puesto en Insert Code? Que me perdí esos segundos. Pestañó, lo pillé, Lo pillé, ¿Te das cuenta? Lo retaron a lo mejor en ese momento, Está bien. Me fui a buscar el postre. Ya me imagino, ¿ya? Cuando está haciendo el deploy, te fijas tú, en algún momento él te va a responder, ¿viste? Está ejecutando el graphics como corresponde, y en algún momento te va a contestar sí, ok. ¿Por qué se está demorando más de la cuenta? Por efecto de que, ¿cómo se llama? El servidor todavía no ha levantado. Primera vez que estoy cargando el Netbeans en este sentido. Don Felipe, tú, como yo enlazo el server con el contenedor, aquí le pincho aquí, botón derecho, y le digo Insert Code, y busco la opción donde dice Call Enterprise Beans. Y ahí selecciono el poroto, y con eso automáticamente él me crea este objeto. Eso es, Ah, ¿sí? ya. Ese Muchas es, gracias. ese es, de nada, don Felipe, ese es el tema, ¿ya? Para que ustedes lo manejen. Te fijas que en este momento todavía me está haciendo el deploy, se ha demorado más de la cuenta por razones de que, ¿cómo se llama el servidor? No, yo todavía no lo he levantado el servidor, ¿ya? Para que ustedes lo sepan, ¿ya? ¿Ven? Ahí cuando ya me contesta, me manda este mensaje, ese botón verde, significa que ya está listo y está listo para ser ejecutado. Preguntas hasta ahí, estimados jóvenes, cuéntenme. Soy todo oído para cerrar esta clase de reforzamiento de lo que dijimos. Lo que tengo entendido es que en la sesión BIN es para declarar acciones. Yo lo tengo entendido de esa manera, de declarar los métodos que vamos a hacer, y después, si queremos usar un servlet, lo conectamos con el server para solo ingresar el nombre de la sesión para activar esos métodos, ¿no? Así es, efectivamente. ¿Qué es lo que haces? En el fondo, los contenedores JB te crean todos los métodos o las acciones que va a tener tu aplicación. Y eso se llama la lógica de negocio. Se encarga de todo lo que es la lógica de negocio, todos los procesos. En el fondo, libera al server de hacer esas operaciones. Le encarga esa misión al contenedor. ¿Y qué es lo que hace el server? El server se comunica después con el contenedor y busca los distintos métodos que tú quieras hacer. Eso es, mi estimado Sebastián. Los demás, ¿alguna pregunta, chiquillos? Vamos, aprovechen de preguntar para que quede grabado en la aplicación, y esto también lo voy a subir al portal de YouTube. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Guillermo pregunta, profe, yo tengo la tarea del login lista, pero como que no tengo satisfecho la reunión. ¿Cómo así, Guillermo? No te entiendo. Si te hiciste, te funciona, bienvenido, funciona. Ahora, puede ser que no esté funcionando de la forma más óptima, pero si perfectamente podría estar funcionando. O sea, lo hiciste con contenedores JB, me imagino. Sí, profe, es que hice el EJB con los return, listo, pero hoy tuve que hacer dos separados, por ejemplo, uno con la contraseña y uno con el nombre.
Yo lo quería hacer con los dos en uno. Ah, ya, correcto. Ya te Entonces yo entiendo. Sí, dije, pero en puedo la idea tratar de hacerlo con un static. lo ideal es que tienes que hacerlo. Ahí depende de lo que tú quieras hacer en el contenedor. En estricto rigor, depende. Supuestamente tú tendrías que ser un stateless en una sesión de ese estilo, porque es tuya, es tu sesión nomás cuando tú estás trabajando, tú estás entrando con usuarios, es una sesión de tipo que tú estás creando tuyo. Puede ser así, pero también en este momento podría ser una síncrono también, porque ¿qué pasa? Tú te estás creando una sesión independiente dentro servidor que tú la estás trabajando tú nomás. Por ejemplo, INACAP. INACAP es el portal, se está compartiendo con todos los alumnos, pero cada uno está trabajando en forma independiente la sesión. No sé si me entiendes, ¿ya? Sí. En ese sentido, ¿ya? Pero bueno, hay muchas formas de hacerla, ¿ya? Pero a medida que está bien, yo lo que te sugiero es que crees un método que valide el usuario. Sí, No, no, sí. no te separes. Eso es Si lo que deberías tengo hacer. todo listo, puse los return ya, que me retornara el nombre, todo eso. Y después en el servlet, que me empezara a confirmar si todo lo que yo ingresaba era lo correcto. Por ejemplo, si yo ponía mal el nombre con el apellido, digo la contraseña, ya que me tirara un error. Lo mismo si tenía mal el nombre, pero ver la contraseña. Viceversa, si tenía todo bueno, que me ingresara. Ah, perfecto, correcto. Bueno, todas las cosas se pueden mejorar, pues, mi estimado Guillermo. Todo se puede mejorar. No hay problema en ese aspecto. ¿Ya? Bien, si gustas, después me compartes el proyecto y le echo una miradita sin ningún problema. ¿Ya? Ya después lo mando. Ok, ningún problema. Bien, ¿alguna pregunta sobre los contenidos que acabamos de hacer? ¿Algo, chiquillos? Para que quede grabado. Y mis saludos de bienvenida a los que si hay algunos que se me haya quedado en el tintero, no se me ha olvidado saludarlo en estos momentos. ¿No? Cerramos entonces esta grabación.